Bienvenidos nuevamente. Estamos en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando en este viernes que fue muy dinámico. Por supuesto, en Acceso B ustedes ya tienen su boleto esta tarde de viernes. Y vamos a cerrar la semana con una mesa de análisis muy importante, porque ya empezamos a recibir a los candidatos del municipio del centro que buscan el voto ciudadano rumbo a la elección del domingo 6 de junio. En este sentido, hoy vamos a hacer la primera mesa de análisis platicando de las propuestas, analizando las propuestas del municipio de centro, no a través de Luis Benavides. Yo voy a fungir un poco como moderador en esta mesa, sino a través de expertos. En su caso, el primero que me acompaña, que también es, bueno, ambos son parte ya de esta casa de Acceso B, han estado en diferentes temporadas y por supuesto les agradezco mucho que estén aquí. De mi lado derecho está Carlos Ramón Campos Chávez, abogado y analista político y también Premio Estatal de la Juventud en varias de sus emisiones. También en esta tarde nos acompaña Genaro León Díaz, experimentado funcionario por su vida política, con experiencia en la administración pública, pero algo que llama la atención, que en esta tarde estamos convocando a esta mesa una vez más, es que tiene actualmente una especialidad en psicoterapeuta, y eso nos ayudará a entender no solamente desde el sentido de la administración pública con los planes, ideas, propuestas y todo lo que viene escrito, sino también desde el punto de vista quien va estando a la cabeza de quien está hoy buscando el voto. Y esto es importante, la esencia de las personas que están buscando el voto y que de alguna manera quieren dirigir los destinos del municipio de centro. Bienvenido Carlos, bienvenido Genaro, ¿cómo están? Carlos. Muy bien. Bueno, pues primero muchas gracias Luis nuevamente por la confianza a un servidor para poder platicar aquí con su buen amigo Genaro de esto y otros temas que realmente son de ocupación y preocupación para la ciudadanía. Los tiempos, y ahora sí vamos a entrar en materia, si me lo permites, ahora sí que entrando en materia vaya, los tiempos que estamos viviendo, así como son críticos, si no se tienen como una oportunidad, pueden ser caóticos. Entonces, hablar de la ciudad capital, lo que es la ciudad Villahermosa, el municipio del centro, que tiene sus villas y sus comunidades, hoy en día platicar de las propuestas es hablar ya no solamente del discurso per se, sino también de las soluciones que requiere las y los habitantes del municipio. Y bueno, así como tenemos problemas añejos, la movilidad, la sustentabilidad, en este caso el drenaje, alcantarillado, agua, la seguridad, el empleo, yo observo, y aquí vamos a ver cómo concatenamos bastantes ideas, que se están acumulando problemáticas que no se atendieron con oportunidad, y con el COVID-19 pueden surgir o están surgiendo nuevas problemáticas que van a afectar a la población en el corto, mediano y largo plazo. Yo la posición que voy a tener aquí, que quede muy claro en esa primera parte que estoy interviniendo, es una posición descriptiva, claramente un comparativo de las propuestas de campaña que tienen las y los candidatos al municipio del centro. Te agradezco en esa introducción, Carlos, y también, por supuesto, Genaro, por supuesto, amigo de esta casa, amigo personal. Genaro León Díaz, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Pues bien contento de que me invites. No, siempre es tu casa. Que hay cosas que podamos hacer por la ciudad donde vivimos es un motivo de orgullo. Hoy en la mañana platicaba con un grupo de amigos de que hay una palabra muy bella que se usa mucho en la religión, en la parte espiritual, que es la compasión. Y la compasión es, en síntesis, es el amor hacia el otro. Entonces, siempre que vivimos en una comunidad, debemos de sentir amor hacia las otras personas que conviven con nosotros. Y precisamente los modelos económicos que han prevalecido hasta hace poco, que prevalecieron en el mundo, hicieron que la sociedad fuera perdiendo esa cultura de la colectividad, de la comunidad, y se hiciera una sociedad más individualista, ¿no? Y eso se refleja en la política, eso se refleja también en la ciudadanía. Cuando el político llega a la comunidad a buscar, muchas personas ya no solicitan cosas para la comunidad, sino solicitan para ellos. Oye, quiero empleo, dame dinero, una beca, ayúdame, dale trabajo a mi hijo. Entonces, yo estoy contento de estar aquí porque vamos a analizar las propuestas de
tres candidatos. Sí, fíjate que, y te agradezco, Genaro, es importante siempre tener la visión de lo que vamos a plantear, y en ese contexto, porque es importante decirles algo al público que nos escucha. Nos dirigimos a las casas de campaña de los candidatos de las y los candidatos que están buscando el voto en el municipio del centro, y obtuvimos la respuesta inmediata del candidato del PRD, Manuel Andrade Díaz, obtuvimos la respuesta inmediata del candidato del PRI-PAN, Andrés Rafael Granier Melo, y también recibimos la respuesta inmediata de la candidata de Morena, la señora Yolanda Osuna, ¿no? En este sentido también buscamos las casas de campaña de los demás candidatos, no recibimos respuesta inmediata, y también por ahí, en este caso, Carlos Ramón Campos Chávez también pudo meterse en las redes sociales y no se pudo encontrar mucha información, yo tampoco pude encontrar mucha información, pero vamos a tratar de estar dialogando sobre lo que encontramos, porque es importante decir que todo lo que se está hablando en esta mesa parte de base de un escrito, de una información que está a dominio público, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos al punto medular, ¿no? Vamos a iniciar con un breve orden sobre el PRI-PAN, con el lema Siempre a tu lado, que lo encabeza el químico Andrés Rafael Granier Melo, quien por supuesto saben, pues ya fue candidato en su momento, también presidente municipal del centro, gobernador del estado. Muy sonado su tema a nivel nacional, cuestionado en la administración pasada que encabezó el gobernador Arturo Núñez, y bueno, hoy decide ir por la búsqueda del voto para que el 6 de junio le otorguen el voto ciudadano las y los villahermosinos o los del municipio del centro. En ese sentido, Carlos Ramón Campos Chávez, abres el primer round en este tema, en el tema como tú lo quieras expresar. Cuéntanos qué encontraste en esta sintonía. Bueno, a ver, entrando ya en materia, de entrada comentar que el municipio es el gobierno más cercano a la ciudadanía. Es el municipio que tiene el primer contacto con la problemática y con la solución o no, y también con la queja ciudadana en caso de no resolver las problemáticas en el territorio. Entonces, el municipio, atendiendo al 115 constitucional, está muy claramente estipulado cuáles son sus responsabilidades directas e indirectas. Técnicamente son servicios públicos municipales, y entre ellos entra el tema de seguridad. Sin embargo, en el municipio del centro, el tema de seguridad está, por medio de un convenio, tiene la responsabilidad directa el gobierno del estado, por la naturaleza de ser ciudad capital, y también por un tema administrativo, hasta cierto punto presupuestario y financiero, por dejarlo en términos generales, ahora sí que aterrizarlo y explicarle eso a la ciudadanía. Pero ahora bien, vamos al tema en concreto. El municipio del centro, la ciudad de Villahermosa, lo que hemos observado en los últimos tiempos es un gobierno dirigido más a Villahermosa que a las villas de lo que corresponde al municipio del centro. En Villahermosa ya hay 7 villas, ¿no? 8 villas tengo entendido. 8 villas tengo entendido. Pero bueno, aquí el punto nodal, ya entrando a esta primera plataforma de campaña, observamos 5 principales ejes rectores enfocados directamente a los servicios públicos municipales. Agua, calidad y drenaje eficiente, un ayuntamiento cerca de ti, que quiere decir más un gobierno de carácter democrático, transparente, con audiencias públicas, un ayuntamiento promotor y facilitador del empleo, tan necesario el tema de la reactivación económica en la ciudad capital, seguridad para ti, tu patrimonio, y servicios públicos eficientes. Pero a ver, aquí quiero aterrizar esta idea. Las propuestas de campaña de toda candidata, candidato, no son políticas públicas, es un discurso político para decirle a la gente cómo atacar el problema y darle solución. Pero no es una política pública. Aquí vemos ideas generales de cuál es la intención de la futura administración. Pero aquí planteo una pregunta. Ok, aquí tenemos claramente no es ni un diagnóstico, es más acciones en concreto para hacer y deshacer. En este caso, deshacer lo que no está bien hecho, pero es ¿qué municipio nos quieren dejar cuando termine su mandato en el 2024? Destaco aquí lo siguiente, y aquí entramos al análisis de la administración pública. 3 años para la cantidad de problemáticas que tiene el municipio son insuficientes.
Y hago una puntualización ahí. Ellos ya fueron alcaldes. En este caso, él ya fue alcalde. El químico ya fue alcalde, tiene una experiencia. Me queda claro que en su plataforma hay una experiencia ya aterrizada. Son tiros de precisión. Al final de cuentas, aquí el gran reto es cómo vas a gestionar la problemática para darle solución. Porque son ideas generales. Y es válido, insisto, forma parte del discurso político y la narrativa que toda campaña tiene que construir. En síntesis, para pasar ahora sí que la pelota a Genaro, es el siguiente. Si lo planteamos en términos ideológicos, tenemos una agenda de centro-izquierda, más izquierda que de centro, en la lógica por la atención a la ciudadanía y en la lógica también institucionalista, si me permiten el término técnico, atendiendo a las responsabilidades constitucionales y legales de lo que el municipio debe y puede hacer a nivel municipal, vaya la redundancia, pero no deja de ser una agenda de centro izquierda. Al final te traigo aquí un comparativo al análisis, cuál es la ideología per se de todas estas plataformas que se revisaron. Entonces, hasta este momento plantearía yo un análisis de ese tipo con el tema, con la agenda del químico Andrés Rafael Granier Melo. Con eso arrancamos en la parte de Completamente. Carlos Ramón Campos Chávez, analista y abogado en este proceso. Ahora, Genaro León Díaz, ¿cuál es tu percepción en este contexto de la plataforma o de lo que, como bien decía Carlos, está de alguna manera ofertando el químico Andrés Rafael Granier Melo hacia la ciudadanía, ¿no? Sí, gracias. Fíjate que yo revisé las tres, al igual que Carlos, ¿no? Y pude observar en estas propuestas que hacen ellos para su campaña, que se refleja mucho el tipo de la historia personal de cada quien en sus propuestas. Por ejemplo, en el caso del químico Andrés Rafael Granier, es un hombre muy práctico, ¿no? Él se ve que es un político pragmático. De hecho, no tiene formación política, ha estado en la política, pero estudió para químico farmacobiólogo, creo, y su fortaleza es la calidez humana. Él se siente muy tabasqueño, lo ha declarado muchas veces que él ama a Tabasco. Entonces, las propuestas de él creo que son las más sencillas, no menos importantes, ¿no? Pero son las más sencillas comparada con la de los otros contendientes. Fíjate que ahí hago una aclaración, una puntualización, no aclaración. El tema, dices algo que me llama la atención, lo vamos a ir platicando al final para contrastar los perfiles que están abanderando este proceso. Dices, el contacto es una fortaleza de Andrés Granier, cercanía y toda esa parte. Creo yo que es incluso hasta una parte de la estrategia de su plataforma que está llevando a cabo, pero también dices algo importante, le habla de una manera sencilla en su documento, en su volante, en su llegada al ciudadano, ¿no? Porque como también lo puntualizaba Carlos, ¿no? Es muy específico en temas que quizás de alguna manera se los da muy bien a la gente para que no se pierdan en el contexto de contenidos e información que los abruma, ¿no? Así. Sí, yo creo que su experiencia está plasmada en las propuestas. Por ejemplo, él hace una propuesta de que, cuando dice Carlos este punto de estar un gobierno cercano a la gente, ahí menciona el químico audiencias públicas. Entonces, yo en lo personal, ¿no? Yo pienso que en este momento ya las audiencias públicas ya no se pueden llevar a cabo porque tenemos una sociedad muy compleja, ¿no? Entonces, si tú como político te dedicas a dar a audiencias públicas, ya puedes predecir qué tipo de demanda ciudadana es la que te van a ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que, pero esa es la característica personal del contacto con la gente. Por ejemplo, en el caso de la licenciada Yolanda Osuna, en las propuestas que ella hace, se ve que ella es una persona que, como lo dice en su documento, tiene 30 años de experiencia en la administración pública y su perfil es de planeación. Entonces, plantea objetivos, plantea cosas específicas, pero se ve que hay un proceso de planeación previo a lo que ella está haciendo. Fíjate que antes de que pasemos a otro contexto, sí, de la conversación, me gustaría que pudiéramos retomar el mismo ejercicio, el diálogo de cada uno de los candidatos que estamos evaluando y al final concluyamos en el contraste, ¿no? Así como una especie de ponerlos en el aparador y que cada uno de ustedes emita su opinión en ese sentido, ¿no? Entonces,
con el químico, ¿ese es tu comentario? El tema de la fortaleza, cercanía. Sí, y se ve que conoce el ayuntamiento. Lo veo que está muy arraigado con sus experiencias vividas cuando fue presidente municipal. Y entonces el Villahermosa y todo el municipio del centro, todo Tabasco, además, nosotros mismos continuamente estamos cambiando, ¿no? Entonces no se va a encontrar un municipio, no se va a encontrar el mismo municipio que gobernó. Incluso no nada más por las necesidades, sino porque también en la distribución del presupuesto, la ley de coordinación fiscal ha sido modificada, entonces se ha cambiado, se ha reducido el presupuesto que tienen los ayuntamientos ahora para dar la tarea. Se ha enfocado más el recurso, se ha centralizado más para los programas sociales del presidente, y entonces a veces los presidentes municipales no tienen manera de cómo dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Incluso hay hasta paradojas. Por ejemplo, hay lugares donde aman al presidente de la República y no aman al presidente municipal, aunque sean del mismo partido. Caso concreto, ¿no? Aquí. Sí, entonces, porque no tiene mucho margen de maniobra. Entonces, el químico habla mucho ahí de sus propuestas de la inundación, de tener un plan de contingencia, todas las cosas que él vivió cuando él fue presidente municipal. O sea, se ve que tiene sabiduría y todo, pero yo observé esto. Oye, interesantes los puntos que estás poniendo sobre la mesa, al igual que los de Carlos. Pasamos entonces también a la siguiente plataforma que se fue enviada por la coordinación de campaña del candidato del PRD, Manuel Andrade Díaz, con la frase "él sí cumple", ¿no? También, por supuesto, es gobernador. Evidentemente, ese ha sido el primer, de alguna manera, lo más llamativo del proceso electoral que estamos viendo, que 2 exgobernadores van a la contienda, y en este contexto, pues el que trae el PRD, un expriista, un exgobernador priista que ya estuvo en esta mesa, también nos platicó mucho de sus propuestas. Y en este sentido, Carlos, ¿qué encontraste tú en este texto que nos envió Manuel Andrade Díaz? A ver, aquí es muy importante aterrizarlo. Yo parto de la teoría, parto de la premisa que una propuesta de campaña no deja de ser parte del discurso político de tu campaña política. Forma parte debe de formar parte de tu estrategia dentro del marketing político para comunicar qué quieres llegar a ser y qué tipo de gobierno vas a hacer una vez que tú estés en el Palacio Municipal de Gobierno. Ahora bien, yo destaco aquí mucho y retomo aquí una tesis de Genaro. La historia personal de cada candidato se está viendo reflejada en esas propuestas de campaña. Y cuando uno revisa el exgobernador Manuel Andrade Díaz, hoy candidato por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, él sí cumple. Y el concepto de soluciones, que fue el eslogan de su gobierno cuando gobernó el estado de Tabasco del 2001 al 2006. Y bueno, es cierto, cuando uno revisa ahora sí que su plataforma, él habla de cuando él fue gobernador y lo que realizó como gobernador. Lo que está haciendo es, del macro, del gobierno del estado, lo está aterrizando en el micro. Y me llama la atención aquí los términos claves que ellos utilizan, ¿no? Vaya, en Ideas Fuerza, un gobierno que escucha, prioriza y resuelve, me parece muy elemental, porque una de las problemáticas que todo gobierno tiene es saber priorizar la problemática de la ciudadanía. No puedes atender todo, si no te va a generar un ataque de ansiedad en pleno ejercicio de gobierno, vas a querer atender todo y no vas a atender nada. Entonces aquí me parece muy importante esos términos que utilizan, y este otro elemento que es soluciones bien planeadas, desarrolladas y con adecuado mantenimiento. Y cuando uno revisa, ahora sí que en el jugo del fruto de la propuesta de campaña del Liceo Manuel Andrade tenemos que sí traen en su agenda el tema del mantenimiento en la infraestructura de todo el municipio del centro, ¿no? En términos generales, tenemos en ejes de desarrollo administración pública municipal eficiente, un centro de inversiones, desarrollo urbano sostenible, calidad de vida, equipamiento urbano, conservación ambiental y patrimonial, y una propuesta de innovación a los jóvenes. Pero aquí quiero destacar algo muy importante, y me llamó la atención de esta propuesta del PRD. No digo que sea ni mejor ni todo lo contrario, simplemente es un tema descriptivo. Aquí de lo que encontramos vemos en esta propuesta una agenda, si no lo denominan de esa manera, sí vemos una agenda económica de desarrollo. Y uno de los
grandes problemas que tiene el municipio del centro es el tema del desempleo, tanto a nivel edad adulta mayor como también jóvenes. Esta plataforma logra desarrollar más ideas en ese tema en particular. En contraste con la del químico Andrés Granier, se va a servicios públicos municipales, porque bueno, como aquí retomo la tesis de Genaro, parte de una lógica de un gobierno del 2000 al 2003 que era otra la lógica administrativa del gobierno municipal y otra las demandas y necesidades. Entonces, aquí se observa en la del PRD mucho del gobierno del 2001 al 2006, pero también la agenda económica, que es preocupante, y el tema juvenil, que también es relevante. Fíjate que en la visita que tuvo Manuel Andrade Díaz aquí al estudio nos platicó a detalle muy específico del contexto que está recibiendo, que está viendo en el municipio del centro, y de cuestiones de, como bien dice Carlos, pronta respuesta en el momento de que él actúe, si le dan el voto ciudadano, como alcalde del municipio. En este contexto, Genaro, ¿cuál es tu opinión al respecto de este plan que de alguna manera está ofertando Manuel Andrade Díaz como candidato del PRD? Sí, como comenté hace un momento, Luis, la historia personal de cada uno de los candidatos se ve reflejada en sus propuestas. En este caso, si tú lees las propuestas de Manuel Andrade, te darás cuenta que son las propuestas de un gobernador. Como bien comenta Carlos, él tuvo la certeza de ligar las propuestas municipales con lo que él hizo como gobernador de Tabasco. Entonces, por eso esas propuestas de que él sí cumple y de soluciones. A mí lo que me gustaron de estas propuestas, primero es que es el que más conceptualiza el concepto de qué municipio es el que quiere. Dice, queremos que Villahermosa y el municipio del centro sean como el punto de unión, el enlace entre el sureste de México y el centro de México. Queremos que Villahermosa sea la capital energética del país. Entonces, yo creo que para hacer un plan primero tienes que conceptualizar hacia dónde quieres ir. Es como cuando haces planeación estratégica. La planeación estratégica es muy parecida a la filosofía, porque, por ejemplo, en la planeación estratégica tienes que plantear primero cuál es tu misión. Y eso en la filosofía tiene la parte de la ontología, que es el estudio del ser. ¿Cuál es tu misión? Luego, la planeación estratégica habla de la visión, hacia dónde quieres llegar. La filosofía habla de la teleología, que es el principio y el fin de las cosas, ¿no? Y también en la planeación estratégica se habla de valores, y en la filosofía se habla de la axiología, que también son valores. Entonces, cuando vas a hacer un plan estratégico, primero tienes que saber cuál es tu misión. Como comentaba acertadamente Carlos, que es abogado y sabe bastante del tema, constitucionalmente tenemos la Constitución. Hay una parte dogmática que habla de los valores, de los derechos humanos, y la parte orgánica que habla donde cómo se estructura el Estado mexicano. Entonces también cada estado tiene su constitución, y cada estado, como en el caso de Tabasco, tiene la ley orgánica municipal que establece cuáles son los servicios que debe tener cada ayuntamiento, ¿no? Hasta hablan de qué direcciones lo van a conformar, y por si falta alguna dirección, te da la facultad de crear coordinaciones para atender temas específicos. Entonces, en el caso de Manuel Andrade, como fue gobernador, tiene sus propuestas están bien impregnadas de esa práctica y de ese conocimiento que él tiene. Incluso hay hasta términos y conceptos nuevos dentro de las propuestas. Se ve que se instruyó, se vio que hizo esa técnica del benchmarking, ¿no? De qué es lo que está pasando en otros lugares. Habla de desarrollar a los jóvenes en base a apoyos para que puedan inventar cosas, y en realidad eso es lo que necesita el municipio. Lo que está limitado, como comentaba Carlos, es por el marco legal, ¿no? Entonces tú puedes proponer muchas cosas, pero si está fuera de tu competencia, son solamente propuestas. Aquí lo único que habría que ver, y para esto Manuel Andrade, cuando fue gobernador, fue muy
activo en este tipo de cosas, es la gestión pública. Poder ir a conseguir recursos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una gran ventaja, y una vez comentaba en un desayuno que es una oportunidad que quizás estamos perdiendo. Muchos de los funcionarios federales que están ahorita actualmente trabajando son tabasqueños, y deberíamos de reflejar en nuestras vidas los beneficios de todas estas personas, ¿no? Entonces, habría que ir a gestionar. Ese sería el comentario. Sí, no, muy bien. Y de hecho, comentar que también nos informó la coordinación de campaña del candidato del PRD que la próxima semana estaría emitiendo su presentación de un plan que incluye estas herramientas que nos envió la coordinación de campaña, y también incluirá otras más que está en valoración y elaboración. Eso es importante porque finalmente tenemos los que son originarios del municipio del centro, los que radicamos en el municipio del centro, y obviamente nos desarrollamos en el entorno del municipio, pues tenemos de alguna manera que tener argumentos para poder tomar decisiones en el proceso electivo rumbo al 6 de junio, ¿no? Y bueno, continuamos en este ejercicio. El otro plan, de alguna manera, o la propuesta que se dio a notar en el contexto que estamos platicando, fue el de Morena, partido que hoy está en el poder, y en este caso este es el plan municipal que encabeza la candidata Yolanda Osuna con el eslogan honestidad y resultados. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, Carlos, este planteamiento que nos hace la candidata Yolanda Osuna? Bueno, ahora sí que utilizando la misma narrativa que utilicé con los otros para que no se sienta que hay favoritismo o algo, técnicamente tenemos con la candidata Yolanda Osuna que utiliza los conceptos de lo que representa Morena, con lo que Morena gana en la elección del 2018, honestidad y resultados. Honestidad desde la lógica del combate a la corrupción, que es su primer eje rector, gobierno ordenado, responsable y transparente, y resultados. El por qué se van los otros partidos y dejan el ejercicio del poder, o el ejercicio, mejor dicho, del gobierno, es por una falta de resultados, que fue lo que Morena prometió en la elección, presente, ¿no? Bueno, en los ejes rectores tenemos gobierno ordenado, responsable y transparente. Segundo, bienestar social para fortalecer las capacidades humanas. La agenda social per se es una lógica de Morena. Vaya, y lo vemos con los programas sociales del gobierno federal, que centralizaron todo el aparato técnicamente gubernamental sin intermediarios para, con los delegados federales, que los programas caigan directamente a las comunidades. Es la línea. Bueno, aquí vemos en el segundo eje rector un elemento conceptual interesante. Progreso y crecimiento económico con igualdad, que se relaciona mucho con el segundo, así lo vinculo bastante bien. Cuarto, desarrollo municipal sostenible con perspectiva global. Y bueno, infraestructura y servicios públicos para la transformación. Si nos damos cuenta, digo, más o menos, tenemos aquí, y entre destacar, entre obras públicas aquí en particular, bueno, ellos comentan que van a crear el sistema municipal para combatir la corrupción, sistema municipal anticorrupción. Hablan aquí de la gestión de mecanismos de financiamiento para efectos de los proyectos de vida para mujeres, indígenas, jóvenes. Tenemos aquí el tema de las ciclovías, carreteras, el tema de la infraestructura y bueno, el mejoramiento de los servicios públicos municipales. Y también hablan ellos de un centro verde, ¿no? Esta lógica de la perspectiva global, que ya es una agenda que viene de Naciones Unidas, que simplemente con los ODS, que viene siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se equiparan los planes municipales, estatal y federal de desarrollo para poder equipararlo y poder hacer las evaluaciones competentes. Bueno, síntesis con relación al tema de Morena. Bueno, observamos una línea ideológica, si le podemos llamar ideología. Yo veo más una línea discursiva de lo que representa Morena, gobierno federal, el proyecto de la Cuarta Transformación, aterrizado en una agenda municipal. Pero aquí yo, vaya, como lo comenté en mis redes sociales, ahí me pueden seguir, Twitter Carlos Campos CH, Instagram Carlos-CH90 y Facebook Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cuál es la perspectiva ciudadana de estas agendas? Vemos lo mismo, pero dicho de distinta manera. Y vuelvo al punto inicial. Y es porque a nivel constitucional y reglamentario el municipio tiene facultades. No te puedes salir de esas facultades. Pero aquí quiero destacar algo también muy importante. El municipio es un cabildo, me explico. El presidente municipal es la cabeza.
pero es un gobierno colectivo, colegiado. Los regidores, las y los regidores y el síndico son claves para tomar decisiones dentro del municipio. Es una organización colegiada políticamente hablando. Entonces, aquí vemos los nombres de las personas, pero hay que checar los nombres de las regidurías y de los síndicos para efectos de analizar qué personajes, qué actores, qué actrices van a tomar las decisiones por nosotros en el cabildo. Pero es un segundo elemento. Parto aquí de la nueva idea, de la idea que estoy comentando. Observo un traslado de ideología, un planteamiento constitucional aterrizado a propuestas de campaña, pero son parecidas. Lo que cambia es la manera como te lo venden. Y una campaña política gana quien mejor te venda la propuesta que va a ser en el municipio. Pero también muy importante, la candidata y el candidato. ¿Quién está vendiéndome esta plataforma? Porque podemos nosotros construir una plataforma de primer orden, pero si no me la sabes vender a la ciudadanía, y aquí dejo una pregunta en el aire, a ustedes, al auditorio que me está escuchando, les dejo la pregunta en el aire. De todas las propuestas que hemos platicado, ¿cuál de ustedes tienen en su mente que tengan o que hayan recordado de las distintas principales fuerzas políticas en el municipio del centro? Porque si no hay ninguna propuesta, tenemos un error en el aterrizaje de las propuestas de campaña a la ciudadanía. Hay un error estratégico porque todo esto que se lo prenda de memoria el ciudadano es complicado. Las candidaturas sirven para vender un proyecto, comentaba muy bien Genaro, el concepto de tu gobierno que vas a llevar en el municipio del centro. ¿Cuál es tu concepto de gobierno? El concepto de gestión. Sin ese concepto no se puede estructurar lo demás, por más que tengamos propuestas de campaña que se requieren, y aquí comento, se requiere un debate. Un debate. Muchas gracias, Carlos. En este contexto, Genaro, ¿cómo sería tu interpretación entre lo que encontramos y lo que se nos proporcionó de parte de la candidata Yolanda Osuna de Morena? Hago énfasis otra vez en que cada propuesta es digamos que es un reflejo de la persona que las está encabezando. Y en este caso del de Morena, de la licenciada Yolanda Osuna, es el reflejo de lo que es ella, y también, como dice Carlos, es una propuesta que está llena de ideología, por llamarla de alguna forma, que es la ideología de Morena. Entonces ellos, me imagino que como Morena está ahorita ejerciendo el poder a nivel federal y a nivel estatal, entonces quieren conectarse a esta misma práctica que llevan a cabo y que tanto éxito les ha causado a nivel federal y estatal. Entonces quieren, digamos, montarse en esa misma forma. ¿Y por qué se ve reflejada la forma de pensar de Yolanda Osuna? Porque, bueno, como ella lo comenta al inicio de sus propuestas, es una experta en planeación, en educación, en cultura, siempre ha estado ligada con esos temas y en planeación. De hecho, su experiencia en la administración pública ha estado varias veces en el COPLAD, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco. Entonces ella tiene, me imagino, una visión de la planeación, y eso es lo que plasmó aquí. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba en servicio público, de trabajar varias veces y en diferentes momentos y en diferentes áreas en el Ayuntamiento de Centro. Entonces el ayuntamiento, como comentaba Carlos al inicio de la charla, es la primera instancia de gobierno. Cuando un funcionario federal puede llegar a su oficina, sentarse y ponerse a planear y hacer planes y volverlo a plantear, y un funcionario estatal también puede hacer lo mismo. Un funcionario municipal no, porque el funcionario municipal está llegando a su oficina, se está sentando en su escritorio y la sociedad le está tocando la puerta porque necesita agua, calles, alumbrado, y entonces hay que adaptar esta parte habría que flexibilizar este modelo de planeación tan bien estructurado a un modelo de atención inmediata que debe estar definido dentro de un concepto general. Como una vez platicaba con alguien que tiene experiencia en la cosa pública y decía: mira, Genaro, tienes que establecer cuál es tu línea de acción, un tema en el que te vayas a distinguir.
porque lo demás lo tienes que atender. Ya no es, por ejemplo, tú puedes hacer planes y decir propuestas que vas a montar una nave espacial en Marte representando al ayuntamiento del centro, pero tienes primero que atender lo que por ley te corresponde, que son los servicios municipales. Y entonces cuando te metes en ese mundo, es un mundo que insaciable, porque las necesidades del ser humano son ilimitadas y el conflicto que se da en los procesos económicos, en la cosa pública, es que los recursos siempre son limitados, ¿no? Entonces esa confrontación, nunca vas a satisfacer todo. Por eso el mismo ejercicio del poder trae un desgaste natural, que es lo que le pasa a Morena en este momento, ¿no? Ok, estoy compitiendo, voy a decir que voy a hacer muchas cosas, pero la administración que está también es de Morena, y si no le alcanzó el recurso para cumplir todos los requisitos que todo lo que planteó al comienzo, pues también eso te resta puntos. Yo veo que la licenciada Yolanda es una profesional de la planeación y me gustó su plan, al igual que el del licenciado Manuel Andrade. Fíjate que antes de pasar a esta parte, veo que en estos 3 perfiles que estamos platicando sobre los materiales que encontramos y se nos fue enviado también, agradecemos a las coordinaciones de campaña que se comunicaron con nosotros para esto, vemos algo muy puntual que coinciden los 3 y los 3 candidatos que estamos platicando, es que ellos tienen claro la estructura en la que van a ejercer el cargo público, es decir, el marco constitucional que marca este proceso, y también dentro de eso la experiencia de cada uno de ellos están puntualizadas en algunas propuestas con la visión quizás de los exgobernadores o secretarios de Estado, al final de cuentas, de alguna manera tratando, incluso si la palabra es correcta o no, ustedes lo dirán, adornando de tal manera que le pueda de alguna manera enamorar al electorado, ¿no? Entonces veo en ese punto, también hago la aclaración aquí, en el caso del candidato Feliciano Wong Ortiz de Partido Verde Ecologista de México, no recibimos información, pero en su página de Facebook él usa el eslogan "Centro está de cabeza". También al final nos vamos a referir a todos esos candidatos que están participando también como una forma muy general, porque no tenemos mayor contenido escrito, mayor contenido de propuestas, que esperemos. El doctor Feliciano va a estar aquí la semana que viene, por supuesto vamos a escucharlos, a cuestionarlos y a poner atención a cada una de sus propuestas. Y también está, en el caso del partido PES, está José Manuel Sepúlveda del Valle, quien él lleva el eslogan "en el centro de la gente", ¿no? También aquí estuvo en el foro, y vamos a pasar la entrevista la semana que viene, Alison Wilson, quien ella marca el tema de su eslogan como "Fuerza Wilson". Eso es lo que encuentro en las redes sociales, y hago énfasis de que Alison Wilson nos platicaba de que trae el énfasis en atender el problema del agua, y bueno, nos platicó en el programa sobre ese tema, pero no tenemos propuestas escritas y por eso no las podemos pasar al aire, ¿no? Sin embargo, regresando al tema y lo que tenemos y con lo que estamos participando, me gustaría pasar ahora a un poquito al tema de la esencia que tú puntualizabas, en la persona, lo que representa quien está buscando el voto. Porque decía algo bien claro Carlos. Carlos decía, hay que recordar que hay un cabildo, bueno, hay que recordar que la ley los rige hasta cierto punto, hay que recordar que hay un cabildo que va a tomar decisiones en conjunto, colegiado, y evidentemente pues hay una cabeza, que es el presidente en su caso, o la presidenta en su caso, dependiendo quién vaya a ser el ganador el 6 de junio. El punto es, desde el punto de vista del liderazgo, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos candidatos y cómo han llevado la propuesta al electorado, Carlos? A ver, entramos a un tema muy importante, lo que es el liderazgo político. Y el liderazgo político, como uno puede nacer con cualidades natas, el liderazgo, también la sociedad construye líderes. Aquí la pregunta que hay que hacer es, frente a la ciudadanía, frente a los habitantes de las distintas villas del municipio del centro, para Villahermosa y las distintas villas, es ¿qué tipo de liderazgo político están demandando o requiriendo en el Palacio Municipal de Gobierno? Y ese liderazgo se construye desde las creencias de los habitantes, pero también se construye desde las deficiencias que han habido en los pasados gobiernos.
Eso es muy importante destacarlo, porque lo que tenemos ahorita en la coyuntura social que está viviendo el municipio del centro, y me di cuenta que lo apuntaron los o las asesores de, en este caso, de los cuadros que construyeron estas propuestas de campaña, parten de la premisa que no ha habido buenos gobiernos en la presidencia municipal del centro. Ese es el diagnóstico inicial. La gente está decepcionada, la gente cuando llueve tiene problemáticas de inundación, o sea, hay problemáticas de carne y hueso y de bienes que la gente ha perdido en los últimos años por un problema de inundaciones, un mal drenaje, el tema de la seguridad, que bueno, ya sabemos que es un tema del gobierno estatal, pero eso no quiere decir que no deje de hacer algo el municipio del centro. Entonces, cuando hablamos de liderazgo político hay que hacernos la pregunta de qué es lo que espera el ciudadano, pero también qué es lo que ha dejado de hacer la autoridad que ha estado en esa posición política. Porque lo que queda claro es que la gente hoy en día sabe lo que no quiere. La gente sabe hoy en día lo que no quiere y sobre esa lógica va a ir a participar, va a votar. Y a veces el voto no es por la o el mejor, es por en contra de los que no quieren que sigan gobernando, pensando que esta elección fuese una elección de cambio. Por más que, o sea, aquí el punto nodal es el siguiente, y aquí me sumo al argumento de Genaro, la alcaldía es el principal centro de contención para resolver los problemas sociales. Entonces tú no requieres solamente un administrador, requieres un política que sepa tener diálogo, pero no el política de campaña, de fotos, no, que tenga cercanía en la comunidad. Pero que resuelva, que no simplemente vaya a decir que te va a cumplir y en la buena hora después, cuando tú quieres ser candidato para algo, te corran de esa comunidad porque no les cumpliste con la calle que ibas a hacer. Mínimo hay que ser honestos, porque aquí eso es muy importante contemplarlo. A mí me hubiese gustado, y es una crítica a todas las propuestas, me hubiese gustado ver el tema presupuestario. Sí, claro. La gran limitante que van a tener las alcaldías va a ser el presupuesto. Y como decía González Pedrero, y decía bien, González Pedrero, que fue un gran gobernador del estado, comentaba él bastante bien, al final de su sexenio decía, por eso él desde el inicio construyó su plataforma de gobierno, desde una lógica muy comunitaria, muy municipal, fue una agenda municipal desde el gobierno del estado, decía, las necesidades son tantas que no hay presupuesto que alcance para todos. Lo que comentaba ahorita Genaro. Entonces, aquí el punto es, en 3 años resolver las problemáticas del municipio, imposible. Se lo comento a la ciudadanía, imposible resolver todas las problemáticas. Somos ya casi, vamos para 1 millón de habitantes en la zona metropolitana del centro junto con Acajuca. Es otro elemento que quiero contemplar. A ver, liderazgo político tiene que ser tirado a una zona metropolitana. Porque ya esto es una gran ciudad. Entonces, no solamente es una administración muy ejidal, lo digo con respeto a los ejidos, sino es una administración municipal de carácter urbano-rural, llevándolo a la sustentabilidad. Requieres técnicos, planeación estratégica, verdaderas políticas públicas, pero sobre todo que tenga una cercanía con la gente, donde se le diga a la gente con la verdad qué se puede y qué no se puede hacer. Eso va a ser la diferencia. Y en este contexto, Genaro, ¿cuál es tu percepción hacia el liderazgo que encabezan estas propuestas y que están buscando el voto el 6 de junio? Bueno, yo creo que estos 3 partidos que hoy estamos comentando de sus propuestas tienen los mejores candidatos. O sea, es una buena oportunidad para el municipio del centro para elegir entre 3 personas experimentadas, desde sus propias experiencias administrativas. Tenemos 2 exgobernadores, la candidata de Morena comentaba que es una experta en planeación, ha sido secretaria de Cultura, ha trabajado en educación, es una persona bien formada para tener un cargo, ¿no? Entonces, las 3 propuestas son de muy buen nivel. Lo que comentaba Carlos tiene mucha razón. Hay cosas que a veces propones, pero que difícilmente puedas las puedas realizar. Lo que pasa es que el voto está cargado de emoción, no de racionalidad.
Entonces, si tú llegas a una comunidad o a una colonia popular y le llevas un plan donde dices que no va a haber apoyo para los jóvenes ni para las señoras, sino que lo que vas a hacer es el desarrollo del municipio en la economía para crear empresas y que esas empresas puedan crear empleos y que haya una mejor distribución de la riqueza de esta forma, la gente no lo entiende. La gente lo que quiere oír es de que lo vas a recibir cuando seas alcalde. La gente lo que quiere oír es que la vas a ayudar, que tú sí le vas a cumplir lo que los otros no le cumplieron. Y entonces un político en realidad es un seductor, llega ante la sociedad y lo que hace es un discurso seductor. Desde luego están en campaña y tienen sus 1000 razones para hacerlo, ¿no? Lo que quieren es llegar al poder, ¿ah? Llegar al poder porque solamente desde ahí pueden llevar a cabo sus propuestas. Muchas de las cosas que están proponiendo esas 3 plataformas de propuestas de las que estamos hablando, te hablan de cosas que no son responsabilidades del ayuntamiento, que son responsabilidad estatal, algunas veces federal, como la seguridad en este caso, que es estatal, la educación, que también es estatal, la economía es federal y parte estatal, la salud también es de la parte estatal, ¿no? Entonces, en el caso de Manuel Andrade propone hacer un hospital nuevo, no me acuerdo sobre qué tema, propone hacer un hospital con una escuela de enfermería. Platicó en el programa que hablaba de gestionar. Eso sí. Entonces, Para la construcción de... entonces muchos están proponiendo cosas que no son del ámbito municipal, son del ámbito federal, y está bien, porque no hay que limitarse, pero lo que se va a requerir con el candidato o candidata ganador es que tengan una excelente relación con el gobernador y con la federación, porque gran parte de sus propuestas están en la gestación, en la promoción de cosas que están fuera del ámbito municipal. Entonces se requieren, como dice Carlos, tener una buena empatía y buen liderazgo, no solamente de liderazgo de líder de comunidad, sino un liderazgo político, un liderazgo serio, ¿no? Sí, que autoridad, sí, moralidad, de alguna manera, bueno, autoridad que los lleve a tocar la puerta y a sentarse al nivel. Agregar aquí un elemento que parece que es muy evidente, pero se nos olvida este elemento que viene siendo el diálogo. El diálogo con las comunidades debe ser horizontal, distinto. No el clásico diálogo aristocrático, que creo que es el término correcto, o elitista burocrático desde el gobierno. O sea, tiene que ser un diálogo hasta cierto punto por las problemáticas que vivimos científico, que te permita entender las problemáticas en lo ejidal, en lo territorial, para trasladarlo al gobierno y traducirlo en políticas públicas, pero poder dialogar con todos los sectores de la población. Porque eso es muy importante, y esto ya es una zona metropolitana, el municipio del centro ya es una zona metropolitana. Si eso no se entiende, no se va a atender. Entonces, me parece que este diálogo, aparte de ser horizontal, tiene que ser con distintos brazos operativos que te permita dialogar con las universidades, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación han quedado desplazados. Solamente 2, 3 medios, no, a ver, hay muchos medios de comunicación como los digitales, ese es un gran medio de comunicación digital, como muchos otros que tienen que ser tomados en cuenta. Y aquí parece que estamos monopolizando el asunto a 2 o 3, creyendo que la gente sigue en una lógica vertical en el entendimiento del buen ejercicio del gobierno. El gobierno no solo tiene que saber comunicar con buenas plataformas o con buenos eslóganes, sino también tiene que saber comunicar en el terreno. El liderazgo político que requiere el siglo XXI es un liderazgo que apele más al entendimiento de las comunidades en el territorio. Y obviamente el alcalde no se la va a vivir en el palacio, tiene que caminar todo el municipio del centro, conocerlo muy bien para desde las problemáticas construir discurso, propuesta y política pública en la acción en concreto. Sobre todo porque son servicios públicos municipales. Y otro elemento muy importante que se me estaba yendo, Luis, la gestión con la federación y con el gobierno del estado. Así como el alcalde, mujer u hombre, requiere un equipo de regidores que apoye, requiere también un equipo de técnicos que permita construir los proyectos para llevarlos a la federación. Porque la federación no te va a soltar ni un peso
si el municipio no tiene un proyecto bien construido, el gran déficit que han tenido los gobiernos en el estado, a nivel municipal y a nivel estatal, ha sido la falta de proyectos. No hay gente en los gobiernos municipales que sepa arrastrar el lápiz. Y si los hay, igual ni los escuchen ni los vean. Entonces, aquí tenemos que transformar el gobierno para hacer políticas públicas con gente experta, política y técnicamente hablando. Ahí podríamos ya hablar de una revolución del gobierno en el estado. Muy bien, Carlos, muy bien, Genaro. Es importante agradecerle a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales, Radio Choca en Facebook, Branding Office en Facebook, Noad Media en Facebook y a través de Instagram. Saludo también, por supuesto, a todos los que nos están escuchando y que se han ido conectando en la red. El maestro Juan José Rodríguez Prats, que está por ahí, también Aquiles Domínguez, que nos está sintonizando vía Instagram. Es importante que tengamos este debate y si quieren participar como estamos en vivo, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos. Y ahora al punto que quiero llegar en este momento es al ánimo social, ¿no? Yo creo que tomamos una buena introducción platicando de las propuestas, platicando del tema, del contexto, del liderazgo que está abanderando cada una de las propuestas que nos fueron hechas llegadas al estudio, pero también es importante hablar del ánimo social, porque ahí implican diferentes cuestiones que dirían los expertos en marketing político o los expertos analistas que no están en esta mesa, dirían, bueno, es que quizás Morena trae un ánimo adverso en este momento, pero también algunos dirían el PRI pues no está tan mal, no está tan bien visto, y bueno, y otros dirían el PRD pues no, está un poco desfondado. Hay muchas versiones alrededor de cada una de las candidaturas que están participando, así los demás partidos, Verde Ecologista, Fuerza por México, Encuentro Social y bueno, todos los demás. El tema aquí es cómo perciben desde el punto de vista personal, analítico de ustedes, el ánimo social rumbo al proceso ya en unos días de la emisión del voto el 6 de junio. ¿Cómo lo percibes, Carlos? Bueno, hace 3 semanas, ahora sí, cuando empezamos la segunda temporada, yo te comentaba que yo veía a nivel nacional que se mantenía, había una cierta lógica de mantener el poder por parte del partido que está en el poder, Morena, y a nivel local, yo comentaba que veía alternancias. ¿Por qué? Por la naturaleza de la elección. Es una elección que, si bien es federal, no deja de ser local. Porque también ya pasaron 3 años y aunado al COVID y a las secuelas del COVID-19, hay problemáticas no resueltas de manera inmediata. Entonces van a pesar los liderazgos regionales. ¿Cuál es el ánimo social que yo observo? O que siento, mejor dicho, es la gente quiere un cambio. Así como quiere una continuidad, se está empezando a sentir un ánimo de cambio en varios municipios. No en todos, pero sí en varios territorios. ¿Por qué? Pues bueno, ahí están los resultados a nivel gubernamental. Las gestiones han sido de muy bajo nivel. Y eso no lo digo yo, pregunten a la ciudadanía. Entonces, al final de cuentas, este ánimo se va a ir concretando más, se va a ir acelerando más cuando nos acerquemos al 6 de junio. Y bueno, a ver, de hace 3 semanas ahorita, el termómetro electoral es distinto. Es un termómetro donde ya se ven competencias. Veamos el caso de Nuevo León, se cerraron las encuestas. Veamos a Campeche, se cerraron las encuestas. O sea, y así nos vamos a distintos estados. Se están notando ya que las campañas fueron importantes, pero también se está viendo las verdades de las y los candidatos, que están decepcionando a muchos de su electorado fuerte o débil, dependiendo del caso. Entonces, a nivel Tabasco, veo el ánimo, la gente sí está ávida de propuestas, lo platicábamos, pero también está ávida de un discurso distinto, diferente, un diálogo diferente con la ciudadanía. Ya no somos la ciudadanía sin redes sociales, ya somos una ciudadanía que estamos conectados, estamos comunicados, ya no estamos esperando que nos informen solo medios de comunicación, se construyen los escenarios de esta manera como tú lo estás muy bien haciendo, Luis, abriendo canales de participación, y te quiero felicitar y agradezco mucho la invitación a mi persona, y obviamente aquí acompañando a Genaro, un experto también en sus materias. Porque bueno, la gente quiere participar, está participando y está viendo la manera de cómo participar. Y vemos los partidos pequeños que están en la agenda.
Los partidos pequeños en la lógica de que son nuevos, vemos la cantidad de fuerzas políticas que están sumando en la contienda electoral. Entonces, en síntesis, el ánimo social que veo es de participación. Yo sí veo una participación electoral de 45-50%. No se va a caer la participación por la cantidad de demandas que no han sido atendidas por los gobiernos en turno, más allá del partido que sea. Muy bien. Y en tu caso, Genaro, ¿cuál es tu percepción? Y yo quisiera hacer énfasis en contigo de la percepción incluso emocional, ¿no? De la cuestión del ánimo del electorado rumbo a esta elección del 6 de junio. Bueno, yo para unir lo que comentaba Carlos hace un momento, hacer política hoy en día es algo muy similar a hablar de pensamiento complejo, de Edgar Morin, creo que fue el creador del pensamiento complejo, donde decía que ya no puedes observar las cosas de una forma aislacionista, desde una perspectiva, sino debes de tener una perspectiva integral. Entonces, eso de que han usado los partidos políticos aquí en Tabasco, haz de cuenta, voy a decirlo así muy coloquialmente, porque yo soy aldeano, como nos decía un gobernador aquí, yo soy muy aldeano y me siento orgulloso de ser un aldeano tabasqueño, de que los partidos, haz de cuenta que los líderes de los partidos salen al potrero, lazan un candidato y lo traen y lo hacen ganar. Ya traer esos candidatos que solamente hablan mucho y que no saben nada, que no tienen carrera política, que no tienen formación administrativa, que no tienen cultura general, que incluso no tienen un buen prestigio. Eso está dañando a los mismos partidos. O sea, los partidos solitos se han estado haciendo el harakiri, ¿no? Solitos se han estado autodestruyendo porque han acabado con el prestigio de la política. Entonces la sociedad aquí en Tabasco piensa política, ahí viene un ratero, política, ese nos va a robar, otro que nos va a robar, sí, entonces si se va a llevar algo, que nos deje algo a nosotros. Entonces, si no cambiamos esta mentalidad, si los partidos, los decisores en la cuestión pública no escogen a las personas adecuadas para gobernar, solitos se van haciendo daño, a veces se vuelven ellos sus propios enemigos. Y esto también lo podemos llevar hacia un candidato al municipio del centro ganador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes van a trabajar con ellos? Yo trabajé con un gobernador y una vez le hice una pregunta y me dijo, mira, Genaro, el equipo es un reflejo del jefe. Entonces también para ver si tu candidato, el candidato que tú que estás pensando que es bueno, voltea a ver quiénes están con él. ¿Quiénes son sus colaboradores? ¿Qué prestigio tienen? ¿Qué han hecho? Porque no es posible que tengas un candidato que se hable muy bien de él y que esté rodeado de bandidos, ¿no? Entonces luego hasta dicen, el presidente municipal es buena persona, pero su secretario particular es pésimo. Eso no es cierto. Todos los funcionarios son un reflejo del líder. Sí, entonces, ¿quiénes acompañan en campaña ahorita a esos candidatos? Están escogiendo gente honorable, hay académicos, hay empresarios, hay gente seria, o son puros líderes de líderes de los de antes, ¿no? Que solamente saben hablar pero no saben cómo resolver una situación. Y entonces ya la política de Tabasco no requiere tantos destructores, porque todos son especialistas en tenebra, en crear campañas sucias y todo. Necesitamos gente que construya el nuevo Tabasco que requieren las sociedades, que requieren nuestros hijos y los hijos futuros de los jóvenes. Entonces hay que ver a ese Tabasco con una visión prospectiva de la vida, ¿no? Si queremos seguir viviendo aquí, tenemos que mejorar a nuestros políticos y a nuestros líderes. Fíjate que es una tendencia muy... Cuestioné al candidato Manuel Andrade Díaz en la semana que estuvo aquí, porque creo que es un punto importante, con quién, porque le decía yo a Manuel, candidato, la campaña se gana con un equipo y luego se gobierna con otro equipo, ¿no? Y se lo ponía como ejemplo en este sentido, y yo le preguntaba a él, es tan importante conocer, lo que tú dices, Genaro, es tan importante conocer quiénes te van a acompañar, y Manuel dijo, es casi imposible que todos los candidatos te digan, pero bien lo dicen ustedes, podemos ir observando ya quiénes están acompañando a los candidatos e imaginarnos quiénes podrían ser quizás el secretario, quizás el director de obras, quizás el director de servicios municipales,
etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí es importante es sensibilizar en ese sentido al público de por qué la búsqueda del análisis de cada uno de los perfiles, de cada uno de los proyectos, de alguna manera, incluso de los partidos que llevan al candidato a la elección, es importante valorarlos y ponerlos sobre la mesa y poder tomar una decisión más adecuada. Dime, Genaro. Un comentario que me parece importante. En Villahermosa, el municipio del centro, ya no solamente está la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la que yo me siento orgulloso porque ahí estudié, y sus divisiones académicas, sino hay un sinnúmero de universidades particulares, unas buenas, otras no tan buenas. Entonces, la población, la mayoría de los jóvenes de Tabasco tienen acceso a educación. Sin mencionar la educación a distancia, ¿no? Sí, claro. Y todas las redes sociales que permiten de alguna manera obtener información. Entonces, tú ya no puedes, otra vez, volviendo a la responsabilidad de elegir a tu equipo de trabajo o a tus candidatos como partido, no puedes poner a cualquiera. ¿Por qué? Porque la sociedad ya está despierta. Aunque no haga una manifestación en la calle, no ande con pancartas, pero te está observando. Y eso va a definir también el voto. Entonces, no con cualquiera, como dice la canción, ¿no? Bueno, muy bien. En este contexto, para ir concluyendo la mesa de análisis, me gustaría, Carlos, que hicieras tus conclusiones sin dejar pasar dos cuestiones importantes que quiero preguntarles a ambos. Una, la viabilidad de atender las encuestas, sobre todo rumbo ya a la parte final del proceso electivo. ¿Qué tan viable es atenderlas o no? Yo quisiera que comentaran después de su conclusión personal, contestaran esa pregunta. Y la tercera, la segunda cuestión que les quiero comentar es el debate, ¿no? Énfasis en el debate de los candidatos, de todos los candidatos del municipio del centro y de los demás municipios, pero en contexto del municipio del centro, su opinión acerca del llamado al debate y de cuál sería el debate ideal para los candidatos del centro. Y con eso concluimos esta participación de la mesa de diálogo. Sería increíble que en una latente democracia como la nuestra y fortalecida institucionalmente a nivel federal y quiero creer local, no tuviéramos un debate entre candidatos. Lo comenté ahora sí que iba a decir la clase pasada, no. La intervención pasada, o sea, la semana pasada lo comenté. Una democracia como la nuestra requiere debate, requiere diálogo, requiere comunicación. Porque estás garantizando el derecho político a la libertad de expresión en su dimensión de participación electoral. Y así como acceso a la información también. Tenemos que dotar de información a la gente para que pueda elegir cuál es la mejor opción entre las que están. Entonces, el debate se tiene que dar. Que no nos vengan de que hasta que el IEPCT, no, el debate se tiene que dar. El IEPCT tiene que organizar, porque eso es lo que dice la norma, la regla, pero necesitamos un debate. No por la lógica del morbo de ver quién le tira a quién, no. Es que se requieren contrastar ideas. Y el diálogo democrático implica dialéctica. Y la dialéctica no es solamente que yo y tú estemos en contra, sino la reconstrucción del diálogo interno para efectos de mejorar las propuestas de campaña. Muchos ahí hablan de audiencia pública. Bueno, la audiencia pública es un debate. Entonces, si en el gobierno tú quieres abrir la conversación con la ciudadanía, pues lo mínimo es ser congruentes hoy en día para que haya un debate entre las y los candidatos. Ahora bien, espero que esté el tema en la agenda, porque en serio, lo que vamos a vivir y estamos viendo como habitantes en el municipio del centro, y no estoy exagerando, es un sin precedentes. El desempleo que hay a nivel nacional, pero a nivel estatal, es impresionante. La deserción escolar que hay en todos los niveles educativos es impresionante. O sea, a ver, lo que no se haga ahorita, en estos 3 años, tendrá un impacto en la siguiente década. Y no lo digo yo, ahí están los datos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, aunque digan que sea muy neoliberal, no. Señoras y señores, son los datos económicos. La pérdida de empleo que ha habido y la pérdida de recursos económicos que ha habido durante la pandemia es tan fuerte que no solo se requiere un préstamo, sino se requieren proyectos para volver a incentivar la economía y la productividad en el municipio del centro, en el estado y en el país. Entonces, yo espero que haya debate. Ahora bien, lo que me queda claro también es que esta dinámica de las campañas es un comienzo de las nuevas campañas que vienen. La gente está
avispada, como diría el presidente. La gente está participando. La gente está metida en las redes sociales. Si creen que el voto duro que tienen los partidos se va a mantener, yo creo que ahí va a ir un nuevo patrón de comportamiento. El voto duro se está extinguiendo, porque la gente quiere nuevas opciones políticas, y lo estamos viendo ya con los movimientos de las encuestas. Ya regresando a tu pregunta en concreto también, las encuestas importan. Vamos a ver de todas las encuestas, habrá que hacer un corte de caja, cuáles acertaron y cuáles no. Pero lo que yo observo es que la gente está participando y el voto duro se está extinguiendo. Aquí lo importante son las candidatos y cómo te ofrecen, más que retirar el término vender, cómo te ofrecen las propuestas. Y comentaba algo, Genaro, que quiero tomar, es la trayectoria de cada actor político o actriz política en su caso. En ese contexto, yo te agradezco, Carlos, por supuesto, que estés acá. Te manda, por cierto, a través de la plataforma Branding Office, nos manda saludos, en específico a Genaro y a Carlos Ramón, Pati Mar, que nos está sintonizando. También te manda saludos, Carlos Alberto, a Medina Villarreal. Y por supuesto, gracias a Julio César, que nos está siguiendo en la transmisión. Por supuesto, todos ustedes, es importante que nos retroalimentemos en este contexto del que estamos platicando. Y Genaro, en esa conclusión y con esas dos preguntitas, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en relación a las encuestas, yo pienso que las encuestas son una herramienta muy buena, ¿no? Porque perciben cómo van los candidatos. El único problema es el uso que se ha hecho de las encuestas. Yo creo que las encuestas válidas son las que tiene cada candidato en su casa de campaña, porque las que publican van en relación a una estrategia política. Entonces yo puedo estar muy bajo y publico que le pago a un encuestador para que yo salga más alto, y han distorsionado esta herramienta de las encuestas, como lo hicieron con el concepto de calidad. ¿Te acuerdas cuando antes ponían en los negocios abusaron de eso? Todo el mundo compraba, llegaba y compraba su sello de calidad y ponías tu águila en la entrada, y pues dejaron de creer. Así igual las encuestas, voy a decirlo con una palabra muy dura, son como las prostitutas del proceso electoral. O sea, ya el que las paga dice cómo deben de ser. Entonces hay que tener cuidado con esto de las encuestas, ¿no? Yo creo que sí son una herramienta, sí científicamente sirven para tomar decisiones, pero la han usado muy mal. Y yo creo que una campaña política hace cuenta que es una gran guerra que tiene muchas batallas. Habrá candidatos que estén ganando en este momento en las redes sociales. Habrá candidatos que en este momento estén ganando en el cariño de la gente cuando van a las comunidades. Habrá candidatos que van ganando en las encuestas, y habrá candidatos o candidato que gane el día de la elección. Entonces, son diferentes momentos y los candidatos ni los ciudadanos se deben de confiar. El hecho de que tú ganes una batalla no quiere decir que ganes la guerra. Tienes que poner atención en todos los elementos que tiene la contienda política, porque, por ejemplo, ahorita yo coincido totalmente con lo que Carlos dice, que el voto duro está desapareciendo, pero ahorita tenemos un problema, ahora que estamos en épocas de pandemia. Entonces, mucha gente que cuida su salud y que tiene cierto temor podrá no ir a votar, aunque esté consciente de que necesita un buen alcalde. Entonces eso va a ser algo que puede desmotivar a la gente para ir. ¿Y quiénes pueden ganar? Los que tienen estructura, aunque el voto duro no funciona, pero si el candidato les ofrece alguna ayuda o hay alguna de las cosas que normalmente conocemos en la práctica sucia de la política, eso también puede definir que gane alguien que iba perdiendo en todo. Entonces, la invitación sería para los que nos escuchan, para que vayan a votar. Pónganse su cubreboca, guarden la sana distancia, pero voten, porque lo que se está decidiendo es nuestra gran casa, es nuestro gran lugar, como es Villahermosa, el municipio del centro, y es el futuro de las nuevas generaciones y de las que aún todavía estamos aquí. Es nuestro futuro. Genaro, en el tema, tú hoy 14 de mayo, ¿crees que haya un llamado al voto útil rumbo al 6 de junio? Es decir, en una contienda donde hay muchos candidatos, la elección se puede tornar quizás en dos. Uno
y otro, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú crees en el llamado de voto útil en esa última instancia del proceso electoral? Yo creo que sí. Yo creo que sí, eso hay que definirlo. Muy bien. Además, de hecho, todos van a ganar con voto útil. Habrá que hacer alianzas casi al llegar a la meta. Y es que el contexto de la pregunta viene por el sentido de que en esa historia o en esa posibilidad, también te preguntaría, ¿no te espantaría a ti ver a uno de los candidatos o candidatas levantarle la mano al otro? No, como decía Carlos hace un momento que hablaba de la dialéctica, ¿no? A toda tesis le corresponde una antítesis y en ese diálogo, en esa confrontación se hace para que de eso surja una síntesis, que es un pensamiento superior. Entonces, cuando en política logras hacer una alianza y puedes juntar cosas buenas tuyas con las cosas buenas de otro que es tu competidor por el bien común, ¿no? Pensar un poco en el municipio del centro. Yo creo que ya es tiempo de que Centro deje de ser esa maldición que tenemos de que todo el mundo quiere ser gobernador siendo presidente municipal. Entonces les entra algo que le llamo yo ansiedad política, porque se sientan en el cargo y no son presidentes municipales, sino están pensando en ser gobernadores y abandonan su responsabilidad. Entonces necesitamos un presidente municipal o presidenta municipal que se entregue a su tarea. De tiempo completo. Sí, tiempo completo. Y los 3 años. Sí, claro. Y que haga campaña a través de su trabajo, que cumpla, que dé buenos servicios, que haga un buen municipio, que deje una buena ciudad, que nuestros hijos puedan ir a los parques de manera segura y que disfruten los juegos en buen servicio, que tengamos agua potable, que tengamos buen drenaje. Entonces sí, lo votamos por ellos para ser gobernador, pero no que utilicen los recursos del municipio para hacer campañas para hacer. Eso ya hay que pararlo. Hay que pararlo. Y en tu caso, Carlos, además de estas preguntas, yo te preguntaría, las mismas preguntas que le hice a Genaro, pero además, ¿confiar o no confiar en el árbitro electoral? Bueno, a ver, árbitro electoral. Yo sí tengo una crítica en la lógica de comunicación política por parte de la institución del Instituto Nacional Electoral. Mi crítica va en el sentido de que yo lo veo demasiado protagonista más que árbitro de la contienda electoral. Lo digo con mucho respeto. Por las formas como se está presentando el presidente del Instituto Nacional al momento de generar una dialéctica con el presidente, que al final es el terreno favorito del presidente. El presidente se formó en la lucha y es un hombre que conoce la opinión pública y ha construido opinión pública en los últimos 30, 35 años en este país. Entonces me parece que el Instituto Nacional, ¿de confiar o no? Yo sí confío en el Instituto Electoral, sí confío, vaya, me parece que se ha perfeccionado, ha mejorado, pero me parece que tiene que hacer ajustes en temas de comunicación gubernamental desde la institución del Instituto Nacional. Que no se entienda que el presidente del Instituto Nacional es el Instituto Nacional, porque hay un grupo de consejeros. Me parece que ahí hay que ajustar, que no sea un vocero él, sino que sea otro vocero u otro mecanismo que permita comunicar lo que el instituto está realizando. Observación. No es ilegal lo que están haciendo, lo comento, no es ilegal. Es un estilo, pero me parece, yo criticaría el estilo. En el Instituto Electoral del Estado, bueno, es un símil. Nada más que aquí su función la observo mucho más burocrática. No salen mucho en los medios de comunicación, se mantienen al margen. Me parece, no es ni bueno ni malo, es un estilo de ejercer la gobernanza electoral, que es el concepto, es la gobernanza, la administración de los asuntos electorales desde el Instituto Electoral a nivel local o nacional. Ahora bien, ¿qué preocupa de todo ello? Bueno, un poquito las encuestas. La forma como están encuestando, porque eso te lo dicen los técnicos que saben de las encuestas. No es lo mismo una encuesta telefónica, una encuesta por correo email, que una encuesta casa por casa. No es lo mismo porque el impacto es distinto. Sí, en la metodología, la forma como haces la pregunta, hay estudios, temas de psicología social, sociología política, encuestadores, vaya, es un ejercicio interdisciplinario dentro de la ciencia política que ellos y otras ramas de las ciencias sociales, inclusive estadísticas, matemáticas también, para saber cómo llegarle al electorado y ver de qué manera te va a ejercer la votación. Pero a ver, muy importante, y lo platicamos en noviembre, en tu primera temporada, con la elección de Trump y Biden, que platicábamos también de las encuestas, todo el mundo decía que Biden va a arrasar, que no, que mira el otro, y vamos cuántos votos sacó Donald Trump. Claro.
A ver, sí, gana Biden, pero Biden gana con una diferencia realmente mínima. 5 o 6 millones de votos para una Unión Americana como Estados Unidos. Por eso la fuerza social de Trump para que se elija como candidato del 24 son muy probables, y las encuestadoras fallaron, y no quiero decir voluntariamente, sino es cómo haces la pregunta y cómo generas el acercamiento con la gente. A mí me llegan encuestas a mi computadora, hay encuestas que contesto y hay encuestas que no, porque no tengo tiempo. Entonces cada persona tiene su tiempo, su manera de contestarlas. Entonces, en síntesis, vamos a ver, yo sería interesante hacer un corte de caja en el día de la elección y ver de las encuestadoras cuáles acertaron y cuáles no, pero también hacer el estudio comparativo de la metodología que utilizaron para ese caso en concreto. Eso es muy importante. Muchas gracias, Carlos. Gracias, de verdad, les agradezco que estén en este foro de participación donde dialogamos, donde escuchamos, cuestionamos y también proponemos. Genaro, muchas gracias por estar aquí en la nueva temporada. Tú también estuviste en la primera temporada. Te agradezco la confianza y sobre todo ese puntual análisis que haces desde tu experiencia, pero también desde tu base teórica, que hoy lo haces muy bien a través de la especialidad que llevas en psicoterapeuta. Y pues a ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, a todos y cada uno de ustedes esta noche, cerrando la semana, muy activo. Acceso B está participando de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, en vivo la mayoría de las ocasiones, y la semana que viene vamos a tener la presencia de candidatos a la alcaldía de Nacajuca, en el caso del Verde Ecologista, Socorrito Chaires Caldera, en el caso también de la alcaldía al centro, va también a estar aquí el doctor Feliciano Wong Ortiz, también estará la candidata Alison Wilson de Fuerza por México, candidata a la alcaldía del centro, y también van a estar ya por confirmar el químico Andrés Rafael Granier Melo. Así también ya tenemos contacto con la coordinación de comunicación social de la candidata de Yolanda Osuna, candidata a la alcaldía del municipio de Centro por Morena. A todos ustedes les agradecemos que nos acompañen, que nos escuchen, que participen y que saben que en Acceso B ustedes ya tienen su boleto. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Benavides. Gracias, Carlos. Luis, muchas gracias por la Buenas noches. Gracias, Genaro. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.